Jejeje, familia y amigos, hoy 1 de mayo, combativo revolucionario, quise hacerles una pequeña presentación para que veamos cómo se ve el capitalismo en Colombia en tiempos de coronavirus. Y entonces empezamos. Todo esto son los datos recopilados de contagiados desde el 6 de marzo que dio el primer positivo hasta el día de ayer, 30 de abril. Esto va con sus tasas de aumento netas y con el porcentaje de aumento para cada día. Luego las últimas tres filas que ustedes ven son la tasa de fallecimientos, también con el aumento neto y el aumento en porcentaje. Quisiera que ustedes vean estos últimos tres valores, sobre todo este en negrita, es el máximo de positivos que hemos tenido hasta ahora en todo lo que vamos de la pandemia en Colombia, con 352 positivos en un solo día. Si ustedes miran los últimos cuatro, hemos pasado de 5.597 a 6.509, lo que nos implica prácticamente 1.000 nuevos contagios en 4 días. A esto tener en cuenta que prácticamente estos valores son una fotografía de 15 días atrás, de acuerdo a cómo se van desarrollando las sintomatologías. Es decir, usted se infecta hoy, pero en 7 días se ven los síntomas, entonces en ese momento le harán la prueba y estos positivos que vemos acá son de aquellos que se contagiaron entre 7 y 15 días antes. Entonces quise mirar si es que hay una relación, una tendencia entre los días que van pasando y el número de contagios por día. Y como ustedes pueden ver en esta gráfica, se alcanza a notar que sí hay una tendencia. Luego lo que quise mirar es si el número de contagios se corresponde con el número de fallecimientos. Para eso estas correlaciones, este numerito que ustedes miran debajo es una correlación entre el día de infectados y la diferencia en días con relación al número de fallecimientos. Los mayores datos de correlación nos dieron 11 días y 9 días después de los contagios, es decir, el 1 de abril hay un número X de contagios, 9 días después vamos a ver cómo esos números de contagios se pueden corresponder con un número de fallecimientos. Entonces la mayor correlación, como les digo, es a 9 y a 72, es decir, que los contagios que vemos ahora se podrán representar en términos de fallecimientos entre 9 y 11 días después. Y esto que aún seguimos en cuarentena. Ahora sí, quise mirar si hay una probabilidad o no. Entonces vi que, pues con base en todos los datos, en todo este tiempo de pandemia, la proyección guiño guiño estimada, esto no es súper, hiper, mega válido, pues sí, confirmado, pero con base en los datos, como se han ido manifestando, el 11 de mayo podemos esperar que hayan 9.692 positivos para coronavirus. Ahora sí, esto lo quise pasar a probabilidad. La probabilidad entonces la estimé sobre un supuesto de que todas las personas coronavirus positivas son en realidad todos los que están contagiados, es decir, suponiendo que no haya ¿cómo les digo? Una asintomatología. Se ha escuchado de que hay una probabilidad muy alta de asintomáticos, es decir, los que nunca supimos que estuvieron contagiados, o también aquí incluyen pues aquellos que se mueren y que nunca se supo por qué se murieron, como en Wuhan, que aparecieron de un momento a otro 2.000 nuevos registros de personas que fallecieron por coronavirus y que no habían sido estimadas, o lo que pasó en Ecuador, en donde aparecieron 11.000 nuevos contagios de un día para otro que no habían sido considerados. Entonces, este subregistro lo dividí en 4 categorías, suponiendo que el subregistro ha estado realizado hacia la mitad, la tercera, la quinta o la décima parte de la población, es decir, lo que nosotros vemos ahorita en realidad es la décima, la quinta, la tercera o la mitad de lo que realmente hay. Y entonces aquí están sus correspondientes probabilidades de que usted se pueda encontrar con un positivo a lo largo que va pasando el tiempo. Todo esto lo promedié para que pudiéramos mirar estos datos. Es decir, este dato viene a ser, si usted sale una sola vez en estos 10 días hasta que termine la cuarentena, tiene 1 en 6.409 personas de probabilidad de encontrarse con un positivo. Es decir, usted se tiene que topar con 6.400 personas para poder quedar contagiado. Pero si tenemos un subregistro de la mitad, es decir,
hay el doble de contagiados, entonces usted solo tiene que toparse con 3.200 para encontrar un positivo. Miren el último dato, si estuviéramos hablando de que hay un subregistro hacia la 10ª parte, usted se tiene que topar solo con 640 personas para poder encontrar un positivo. Ahora, esto si usted tuviera que salir una sola vez, pero si sale 10 veces, los 10 días de aquí, de esta cuarentena, porque le toca, porque lo obligan de alguna forma, bien sea por su trabajo o porque no tiene que comer, es uno de los tantos millones de personas que le toca al día, entonces esa probabilidad obviamente se multiplica por 10. Miremos acá entonces, la última es de 64, es decir, si estuviésemos hablando de un subregistro hacia la 10ª parte, aquí pues hablaríamos de una sintomatología muy alta, de una cantidad de casos que no han sido considerados, etcétera, etcétera. Entonces usted se tiene que topar solo con 64 personas para poder quedar contagiado. Y eso usted solito. Imagina una familia de 5 que se ve obligada a salir todos los días. Esta probabilidad se reduciría a la 5ª parte. Es decir, usted se tendría que encontrar prácticamente con 12 o 13 personas para quedar contagiado. A ese nivel de riesgo estamos. Ahora sí, toda esta gente que se ve obligada a salir ahora de la construcción de la manufactura es supuestamente para recuperar la economía. ¿Pero cuál economía? Solo tengo estas dos gráficas para mostrarles. La primera es cómo ha ido evolucionando el desempleo en la era de Duque prácticamente. Esto es en los últimos 2 años. La línea azul es la tendencia nacional, la línea roja son las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. Entonces, desde aquí, agosto del 2018, cuando asume nuestro máximo, tenemos un desempleo de 9,9. Ahorita, en marzo de este año, se registró uno de 12,2. Tengan en cuenta que en el peor momento de contracción económica a nivel mundial, que fue hace 12 años, en la época de la caída de todos los mercados, la burbuja inmobiliaria y etcétera, etcétera, llegamos a una tasa de desempleo de 12%. Ahorita, en marzo, ya está a 12,2. ¿Eso a cuánto resultó según el informe técnico del DANE? 1.800.000 nuevas personas que quedaron desocupadas o inactivas. 1.800.000 personas en comparación a marzo del 2019. 1.800.000 son prácticamente la mitad de Uruguay, la tercera parte de Dinamarca o de Finlandia. Todo eso quedó desocupado en un año. Y estos, entonces, en continuación con esto de nuestra economía a salvar, es esta. Este es el índice de Gini a nivel nacional, se valora en 159 países, nosotros estamos de 147, es decir, es menos desigual en términos del ingreso República del Congo y Ruanda que nosotros. A esa economía es a la que quieren lanzar a 3 millones de personas de la construcción y de la manufactura. Aquí entonces yo me acuerdo de Susan Collins, la autora de la saga de los Juegos del Hambre. Ella decía, en la época de la cosecha, cada distrito tenía que ofrecer unos tributos. Estos tributos se escogían al azar. ¿Cuál azar? Se ponían en una botellita todos los nombres, pero los nombres no era una sola vez por persona, sino varias. Por ejemplo, a los 12 años mi nombre aparecía una vez, a los 13 2 veces, 14 3 veces, etcétera, hasta los 18. Además, usted podía adquirir una especie de crédito en donde podía pedir una pequeña taza de granos y de aceite para un miembro de su familia. La protagonista Katniss tenía 3 créditos de esos, por lo tanto su nombre aparecía 4 veces cada año, 3 de su familia y el cuarto pues el obligatorio por haber nacido en el distrito 12. Entonces así hasta que el otro protagonista, Gale, a los 18 años su nombre estaba 42 veces. Lo mismo pasa en estos casos. Las personas que se ven más obligadas a salir, o más bien hay una desigualdad a tal punto que estamos obligando a un montón de personas a salir a la calle, a exponerse para mantener esta economía, este modelo de fascismo, como lo planteaba Susan Collins. Entre más usted se expone a un riesgo, entre menos posible es que su gobierno y el Estado lo cuide y lo proteja a usted, más inequitativo, más desigual, menos humano es ese gobierno. Así pues, y para terminar, retomando a Susan Collins, hay un sinsajo que es el
referente pues de la revolución y la transformación, acá propongo que no deba ser ningún caudillo, sino que tiene que ser la empatía, tiene que ser reconocernos en el otro, tiene que ser la pelea justa por nuestros derechos, por nuestras igualdades, que todos nacemos iguales en este pueblo llamado Colombia, que nadie tiene que ser sometido a nada, que en lugar de gastar 9.000 millones en camionetas para el presidente, debiéramos garantizar que esos 3 millones de personas que van a salir a recuperar esa economía desastrosa puedan tener los mínimos para cuidarse en esta época de pandemia. Así que, feliz 1 de mayo, combativo y revolucionario, a pelear fuerte y duro, y sobre todo aquellos que puedan pelear que lo hagan, y aquellos que no, por favor que dejen sus discursos tibios y chimbos, diciendo yo ayudo, mejorándome a mí, que es una de las falacias más absurdas que hay en esta época, y otros tipos de argumentos similares. Por favor, ahí donde veamos un trabajador que es obligado a trabajar, a prestar su mano de obra hacia una empresa, hacia una industria, veamos la posibilidad de garantizarle los mínimos de protección laboral. Ahí donde veamos una familia que tiene que salir obligada a buscarse el pan de cada día, veamos si podemos apoyarlos con mercaditos, con ayudas, etcétera, etcétera. Es urgente hoy, 1 de mayo, que reforcemos mucho más como nunca este sentido de apropiación que debiéramos tener entre todas y todos, y construir de verdad, como decía Marx, una sociedad del hombre nuevo. Así pues, feliz 1 de mayo, combativo y revolucionario. Un abrazo grandote, fraterno, a todos y todos que nos hacemos falta hoy, que siempre salíamos a las calles a gritar y a barandear, a cuidarnos mucho y a cuidarnos entre todas y todos, a tener esperanza, y que nuestro sinsajo sea la empatía. Un abrazo grande.